Es para mí un gusto compartir con ustedes un tema en estas ponencias para Ciprodit. Un agradecimiento especial por esta invitación. Mi nombre es Cristian Javier Lucero Quesada, soy licenciado en Imagenología, graduado en la Universidad de Cuenca en el año 2018, magíster en Gerencia de Instituciones de Salud en la Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2022 y cuento con un diplomado en Docencia Universitaria en la Universidad Javeriana, Colombia en el año 2023. Como parte de mi experiencia laboral, trabajé en el Departamento de Imagenología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca en el año 2018 hasta el año 2022, también elaborado en varios centros privados y públicos de Cuenca. Hoy en la actualidad soy docente universitario en la Universidad de Cuenca y también laboro en un centro privado de la misma ciudad. Una vez más quiero agradecer por su atención. Para mí es un placer presentar el tema el uso de la tomografía de haz cónico en la radiología dental, más conocida como CBCT. Hoy en día esta tomografía ha tomado un amplio campo más en Ecuador y en Cuenca, con el abanico de centros radiológicos que se han venido con el advenimiento de varios centros radiológicos en la ciudad de Cuenca y el uso o la utilidad que ha tenido esta tomografía en los distintos diagnósticos dentales, y es donde se incluye o se inculca el rol de licenciado en imagenología también en la radiología dental. Con la invención de la tomografía de haz cónico se ha dado un abanico de posibilidades o de opciones también para el uso de este en diferentes áreas de la odontología. La tomografía de haz cónico, entre sus diferencias con la tomografía médica o la tomografía axial computarizada, se da mayormente en sus ventajas y sus desventajas, comenzando desde la más importante, como ya debemos conocer muchos de nosotros, en nuestro ámbito, los voxel, que van a ser las matrices en 3D o la unión de varios píxeles en 3D, que se los llaman voxel, como ya nosotros tenemos conocimiento, en la utilización de estos voxeles de tipo anisotrópicos y no como en la tomografía médica, que son isotrópicos. Esa es la principal diferencia. De ahí el posicionamiento, vamos a ver que desaparece en la tomografía de haz cónico el pitch, que es un término que nosotros manejamos muy frecuentemente en la tomografía axial computarizada, que es el movimiento de la mesa por el giro del tubo. Sin embargo, acá ya no existe un movimiento de la mesa ni de la silla, en este caso, o del paciente cuando se lo realiza en bipedestación, sino más bien únicamente es el giro del detector y el tubo en abanico, ya sea en giros de 180 grados o de 360 grados, según sea el uso que lo vayamos a dar, para poder obtener un sinnúmero de imágenes dependiendo la cantidad que nosotros hayamos programado en el tomógrafo que estamos utilizando. La importancia de la radiología dental toma mucha relevancia pocos años atrás con el advenimiento de varios tratamientos que utilizan la tomografía, como es la endodoncia en las conductometrías, la ortodoncia en la cefalometría digital o la cefalometría en 3D, también la adquisición ya de exámenes de senos paranasales, de columna cervical, con la ampliación de este FOP o del Field of View que nosotros conocemos, que puede ir de distintos tamaños dependiendo la utilidad que nosotros vayamos a darlo, obviamente a la tomografía de haz cónico o en el área en la que nosotros vayamos a desarrollarlo. Entre los principios de la tomografía de haz cónico, como ya habíamos revisado, se va a dar el giro tanto del detector y del tubo, más no un movimiento de la mesa, ¿sí? El paciente permanece estático, obviamente va a tener mucha importancia en los principios el que no tenga movimiento el paciente, pero la obtención de imágenes van a ser en el giro de 180 o 360 grados alrededor de del paciente. Es decir, va a girar de esta forma, como se observa
en la imagen de la fuente de rayos X y el cono de rayos X con un detector a 360 grados alrededor de esta imagen, obteniendo tal cual como en la tomografía axial computarizada, un grupo de imágenes que van a ser las imágenes axiales o el archivo en bruto. En tomografía dental vamos a ver que es mucho más común el uso de los archivos DICOM, que son los archivos como que en el eje Z que se han adquirido. Entonces estos archivos van a ser útiles tanto para hacer como que un matching o un match que se llama con los STLs, que son los archivos digitales de la cavidad bucal que se obtienen con el escaneo intraoral. ¿Cuáles son las ventajas en comparación con otras técnicas de imagen? Van a ser obviamente que son imágenes tridimensionales en resoluciones espaciales mucho más altas y en contrastes más adecuados, además que son imágenes que nosotros podemos reconstruirlos en los MPRs, que son, como ya recordamos, las reconstrucciones multiplanares, es decir, desde el archivo en crudo DICOM, que es el archivo en el eje Z o axiales, vamos mediante la reconstrucción, mediante los algoritmos en el equipo, vamos a poder obtener un sinnúmero de imágenes que van a poder ser visualizadas en los diferentes planos, ya sean coronales, sagitales y el axial, obviamente, el archivo en crudo, y estos con la unión de todos en una imagen 3D, como observamos en la parte izquierda de la pantalla. ¿Sí? Esta imagen que observamos en la izquierda de la pantalla es muy útil cuando nosotros queremos realizar cefálicas laterales, ¿sí? Ya que la evolución o las nuevas tecnologías de la tomografía han organizado o han obtenido ya imágenes en FOV mucho más grandes, que son 18 por 13, y como vemos abarca mucho más arriba de nación, que es un punto importante en la cefalometría, y también el mentón, ¿sí? Obviamente la adquisición de esta tomografía va a ser en un plano oclusal o en boca abierta, boca cerrada, dependiendo, ya que van a haber muchos tipos de imágenes que nosotros podemos realizar, como son tomografías de ATM, boca abierta, boca cerrada, tomografías, para endodoncia, tomografías para periodoncia, tomografía para planificación de implantes, tomografía para reinserciones o reinjertos óseos y un sinnúmero de especialidades que se han ido anclando a la tomografía de haz cónico y han logrado darle el mayor uso o le han querido explotar a este equipo, a estas imágenes en 3D para poder ir con avances a la par de la tecnología. ¿Cuáles son las aplicaciones? Como ya habíamos revisado, son muchas las aplicaciones, sin embargo, las más importantes o las más frecuentes como diagnósticos presuntivos son el diagnóstico de patologías óseas, como son los odontomas simples, los odontomas compuestos, incluso los osteosarcomas que se podrían presentar en la parte de la mandíbula. En alta prevalencia, acá en Ecuador, lo que más se ha encontrado son odontomas, ya sean compuestos o odontomas simples, así como dientes supernumerarios, dientes sin erupcionar, caninos retenidos, que hay en alta probabilidad en la población del Ecuador. La planificación de tratamientos implantológicos con el advenimiento de la tomografía o con la explotación del uso de la tomografía, también se ha dado de que se puede ya realizar guías quirúrgicas a partir de la tomografía, es decir, mejora la exactitud para yo poder hacer un estudio exhaustivo de cuánto tejido óseo yo cuento para poder planificar un implante en esa zona. Y con la guía quirúrgica o en la impresión 3D de esta guía quirúrgica que nos permite con el archivo DICOM poder tener una mayor exactitud y no poder perforar las tablas óseas, sino más bien dar la garantía al paciente y obviamente justificar y optimizar esta práctica de la tomografía para una mayor precisión en el tratamiento implantológico. Elevación de malas oclusiones y problemas dentalofaciales, que abarca en conjunto todo lo que es la área de ortodoncia. Como ya veíamos, varias de las aplicaciones como la cefalometría 3D, vamos a poder obtener imágenes panorámicas
y cefálicas de la tomografía. Podemos diferenciar en el área de cirugía, que también es una de las áreas que más se utiliza, la distinción del conducto dentario inferior y la relación que guarda con los terceros molares, que normalmente es una de los problemas que se han encontrado muy a menudo los cirujanos maxilofaciales al poder retirar estos terceros molares, certificando o asegurándose de que no tengan contacto con un conducto dentario inferior. Ahora, como licenciados en imagenología, debemos siempre manejarnos desde las consideraciones técnicas y de seguridad, que son muy parecidas a las de la tomografía axial computarizada. Sin embargo, los protocolos de adquisición de imágenes sí van a verse variados, ya que se manejan FOBs mucho más pequeños en comparación con la tomografía axial computarizada, que van desde los 4 por 4 centímetros hasta los 16 por 18. Normalmente se los clasifica como FOBs pequeños, medios y largos. Los FOBs pequeños normalmente utilizados en el área de endodoncia para obtener imágenes de 1, 2 hasta 3 piezas dentales. Los FOB medios, que pueden ser el 8 por 10 hasta el 10 por 10, que nos permite realizar tomografías ya sean unimaxilares superiores o unimaxilares inferiores, es decir, una tomografía de maxilar o una tomografía de mandíbula. Y el FOB largo, que es mucho más usado en el área de ortodoncia para cirugías ortognáticas, para tratamientos ortodónticos, como ya lo habíamos revisado con anterioridad. Las precauciones y usos en el equipo son los mismos que deberíamos tener en la tomografía axial computarizada, hasta se podría decir que son menos porque no tenemos inyectores de medio de contraste o no realizamos exámenes contrastados. Entonces son menos los riesgos, pero aferrados a la protección radiológica o en relación con la dosis que vamos a dar, es pequeña a la tomografía axial computarizada. Sin embargo, se deben tomar las suficientes correcciones técnicas como para no irradiar en exceso, sino que más bien la práctica siempre esté apegado a los principios de la radiología. Entre los avances tecnológicos recientes tenemos que hay un sinnúmero de tomografías. Hoy en día también ya se está practicando investigación dental con los microtomógrafos, que son tomógrafos con el mismo principio, pero en un tamaño mucho más reducido, que obtienen imágenes con mayor definición y nitidez de piezas extraídas que se encuentran en investigación, y nuevas aplicaciones clínicas como ya habíamos visto, las guías quirúrgicas, incluso los matching que también se pueden hacer con los STLs. Continuando con la exposición, podemos ver varias de las aplicaciones que nos van a ser útiles a diario en el software NNT, que es en el software que trabajamos a diario en el centro radiológico. Es muy útil, es básico su manejo y tiene varias utilidades que nos van a servir para las distintas áreas, tanto de la ortodoncia, la periodoncia, la rehabilitación oral. Vemos en la primera vista donde se ven los topogramas, tanto un topograma AP como un topograma lateral, y los archivos en bruto desde el corte que se ha realizado a la altura del nasion. Cabe recalcar que se puede pasar ahí los archivos que son los axiales, a los que a partir de estos vamos a poder hacer una reconstrucción multiplanar. Y en su pantalla, en la parte inferior, todos los parámetros también que se visualizan. Vemos ahí el topograma P, los parámetros a los que se han realizado, un grosor de corte de 0,3 milímetros, el KB LMA al que se ha obtenido dicha imagen y el FOB, que es el de 13 por 18, que es el más amplio, es decir, nos va a abarcar desde por debajo del mentón hasta por encima de nasion. Una ventana muy parecida a la tomografía axial computarizada es la reconstrucción multiplanar. Tenemos la opción también de girar la imagen por completo
Como vemos en el corte axial, giramos hacia la derecha o izquierda por los ciertos movimientos o el posicionamiento que pueda tener el paciente. Cabe recalcar que más o menos el examen dura de 5 a 7 minutos. Entonces, muchas personas que son claustrofóbicas o no permanecen quietas pueden ejercer cierto movimiento que nos pueden deteriorar la imagen. Pero con el principio de la optimización de las imágenes que ya hemos obtenido, siempre y cuando no estén movidas y sean diagnósticas, podemos alinearlas a los diferentes planos con las líneas que nos llevan, es decir, en el plano axial con la línea media sagital, en el plano coronal de la misma forma y en el plano sagital lo más paralelo el paladar duro al piso. Otra de las aplicaciones que nos son útiles son las curvadas. En el área de cirugía es bastante importante identificar el conducto dentario inferior con el hecho de que nosotros vayamos a realizar la cirugía de terceros molares. Entonces vamos a realizar un rango curvo o una curvada del lado derecho y una curvada del lado izquierdo para verificar la relación que guarda el tercer molar con el conducto dentario inferior. Muchas veces se puede encontrar el conducto dentario inferior abrazado por las dos raíces o en un contacto estrecho, que en la cirugía se podría ver complicado incluso con la parestesia que pueda presentar la paciente post cirugía al haber sido lacerado o al haber sido o haber sufrido algún daño, lo que es el conducto dentario inferior, ¿sí? Entonces nos vamos a ubicar en el corte axial, visualizamos las imágenes que se han obtenido ubicando el conducto dentario inferior como efecto de unas imágenes parasagitales, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Como visualizamos, la posición del conducto dentario en el lado derecho es hacia lingual o hacia la pared lingual de la pieza dental y el tercer molar se encuentra ubicado hacia vestibular, ¿sí? Podemos verificar que es muy útil en la área de cirugía. Una vez que nosotros identificamos el conducto dentario inferior, podemos ir siguiendo su trayectoria y obtener estas imágenes parasagitales, ¿sí? Otras utilidades es la multiplanar, ¿sí? Donde vamos a trazar puntos que pasen por la mayor cantidad de conductos dentarios o lo más próximo a los conductos dentarios, pero abarcando también o lo más cercano al plano oclusal para poder obtener una imagen panorámica. Aparte de la imagen panorámica, como vemos, también se obtiene los cortes parasagitales, que no es más que una secuencia de cortes alineados a un plano parasagital o siguiendo la trayectoria del rango curvo, como veíamos con anterioridad que lo trazamos en la arcada pasando por el plano oclusal y por la mayor cantidad de ápices y de coronas de las piezas dentales. Como vemos, hemos obtenido la panorámica en la parte superior derecha y en la parte inferior derecha vemos todos los cortes parasagitales también que hemos obtenido. Podemos movernos por todo el trayecto de la panorámica, como vemos en este corte que se encuentra distal hacia el cóndilo izquierdo de la mandíbula, ¿sí? Es muy útil también
cuando nosotros subimos el corte a 2 milímetros para la planificación de implantes y la valoración de las tablas óseas, tanto vestibulares y linguales, en la zona donde se va a ubicar el implante. Podemos visualizar y movernos por toda la zona de la panorámica y visualizar los cortes parasagitales obtenidos. También es útil o es de mucha utilidad para el cirujano para visualizar el contacto que guardan las raíces en su zona apical de los terceros molares con relación al conducto dentario inferior, que lo habíamos identificado y graficado mediante la herramienta de las curvadas con anterioridad. Una vez más, revisamos el corte parasagital ubicado en la zona de la pieza 48. Como vemos, el conducto dentario en la zona de la corona de la pieza 38 guarda una distancia prudente donde se puede efectuar sin ningún problema la cirugía o se la puede planificar teniendo en cuenta de que no vamos a presentar ningún tipo de inconveniente o alguna complicación que se pueda presentar posterior a la cirugía de terceros molares. Otra de la utilidad que tiene el Newton y que lo hemos ido descubriendo es en las tomografías de haz cónico, que ahora es mucho más común visualizar que se realizan también en el tomógrafo de haz cónico, tomografías de senos paranasales, ¿sí? Donde podemos alinear y obtener cortes lo suficientemente amplios para poder identificar varias estructuras como son los cornetes, los senos esfenoidales, maxilares y los meatos medio, inferior y superior. Continuamos visualizando el tercer molar y su relación con el conducto dentario inferior. Otra de las aplicaciones también es el poder realizar un corte paracoronal, ¿sí? Como vemos en la imagen del corte axial, se ha realizado una línea perpendicular hacia las piezas dentales en la zona de 37, de 47, 48, 46. También es muy útil para poder ubicar el conducto dentario inferior. Todas estas aplicaciones, como vemos, no serán útiles en el área de cirugía. Vemos que se puede modificar una vez más la curva y podemos visualizar. En la parte inferior también ya se observa la reconstrucción 3D acompañado de los cortes paracoronales y el corte axial o el corte guía, donde se puede visualizar a qué altura se encuentran los cortes que hemos realizado u obtenido de esta tomografía, ¿sí? Como vemos, también se pueden visualizar varias estructuras adyacentes como la mandíbula por completo y la relación que tiene con las piezas dentales colindantes, tanto el conducto dentario inferior como las piezas que se encuentran adyacentes tanto hacia anterior como hacia posterior, ¿sí? Vamos a ver otra de las aplicaciones, como ya habíamos mencionado, en las tomografías de senos paranasales, trazando una línea paralela al plano sagital en el corte axial.
Otra de las utilidades que tenemos es el obtener cortes verdaderos coronales, como vemos, coronales derechos de la ATM derecha, coronales verdaderos en la parte superior izquierda, superior inferior. En la inferior izquierda, sagitales derechos, en la parte superior derecha, los coronales de la ATM izquierdos, como vemos cada uno de ellos, y los inferiores en sagitales. Una reconstrucción 3D también, que es la última ventana que nos brinda este programa, donde podemos obtener el renderizado 3D, algo muy parecido a la tomografía axial computarizada, donde visualizamos un contraste igual. Como antes habíamos mencionado en la introducción, podemos obtener también en una cefálica lateral 3D, muy útil en el área de ortodoncia. Como vemos, una cefálica lateral que abarca todos los puntos necesarios para los distintos análisis, como son de Steiner, McNamara, dependiendo el tratamiento ortodóntico que se vaya a realizar. Cabe recalcar que esta imagen podemos guardarla y exportarla y darle el tratamiento necesario en los diferentes software o cefalómetros digitales, como por ejemplo el NemoCep, que es muy útil y cuenta con una licencia de largo plazo, donde podemos visualizar las distintas estructuras y realizar los distintos análisis, ¿sí? Eso es todo, colegas y compañeros. Reciban un cordial saludo. Esperamos vernos muy pronto.